Buenas tardes, amigos en Europa y aquí y en Latinoamérica más temprano, en buenos días puede ser. Aquí estamos haciendo un live espontáneo, vamos a ver quién se nos puede unir. Hola Celeste, aquí estamos empezando a unir a algunas personas. Y porque les quiero contar algo que va a quedar grabado aquí también. Y es que tengo dos noticias importantes, dos noticias que pueden interesarte mucho. Una, la primera es que estamos iniciando la campaña para nuestro próximo curso de la gira de la estructura del milagro, la gira del libro, en mi querido Perú, en Lima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a trabajar en Lima, vamos a llegar el día 13 de agosto y vamos a empezar una serie de actividades. El 14 de agosto hacemos el lanzamiento del libro y el 15, 16 y 17 vendría siendo un viernes, sábado, domingo de agosto. Vamos a hacer el taller de la ciencia toroidal, que es lo que acabamos de terminar acá en Málaga. Estoy vivo en directo desde Málaga. Un saludo a toda la gente que participó de este taller y que está realmente transformando su vida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A la gente que se está incorporando aquí. Y bueno, yo les quiero mencionar estas dos noticias. La primera, el lanzamiento de lo que vamos a hacer en Lima. Así que toda la gente que está en Lima escuchando a través de Ámbar del Alma y a través de Runawasi, que son dos centros terapéuticos, los referentes en terapias complementarias en Perú. Y vamos haciendo una cantidad de actividades. Bueno, hay otras que están ahí en veremos. Así que eso. Primer punto. Segundo punto, mañana comenzamos a las 7 de la tarde, horario aquí en España, de 7 a 10, un programa llamado... Bueno, me van a perdonar los perritos que están ladrando. Recreando el Código. Y Recreando el Código es un programa de 3 meses basado en lo que llamamos nosotros la manifestación consciente. A toda la gente que está viendo aquí en vivo e indirecto, les cuento que es un programa muy interesante, de donde vamos a ver una cantidad enorme de información sobre lo que podríamos decir, todas las escuelas de síntesis que han estado viendo el proceso de la manifestación consciente. Yo sé que es un temazo, pero vamos a derribar muchos mitos sobre la manifestación consciente. ¿Por qué no está funcionando como yo quiero que funcione? ¿Cuáles son los antecedentes principales? Para volver la manifestación consciente una parte, yo creo que esencial en el ser humano. Yo les quiero hablar un poquitito sobre este proceso de la manifestación consciente, porque de alguna manera nosotros le hemos llamado a este curso la capacidad de reclamar tu futuro. Reclamar el futuro es una frase bien potente mientras los niños cantan acá atrás. A mí me encanta esto en vivo y en directo, donde se meten todas las cosas. Y lo que está ocurriendo en el proceso humano es que nos estamos dando cuenta, a medida que vamos despertando la conciencia, que toda esta instrumental, tecnologías, metodologías que están abriendo la conciencia, nos sirven para entender un proceso que está siendo inconsciente hasta ahora, que es el proceso de que estás creando y recreando continuamente la realidad que estás viviendo. Cuando uno puede hacer consciente y vivir, y esto es muy importante, vivir biológicamente, vivir emocionalmente y vivir mentalmente el proceso de la manifestación, uno comienza a hacer pequeños milagros. Los pequeños milagros no es solo atraer lo que tú quieres, sino que es entrar en otras cosas, como por ejemplo el cambio de líneas de tiempo. La manifestación consciente es la capacidad de coger tu futuro, de integrarlo dentro de lo que nosotros hablamos del espacio del alma.
y el espacio del alma es tu coherencia. Entonces, vamos a hablar de la manifestación consciente desde el programa del alma, desde lo que realmente eres, vibratoria y frecuencialmente, el atrevimiento de ser único. Hemos estado viviendo a través de los otros cursos, como la ciencia toroidal, que es la integración del diseño, de cómo está construida la vida. A través de Saliendo del Holodrama, hemos estado en un programa en donde hemos visto la holografía en su máxima expresión y cómo está construida a través de sistemas de creencia. Y luego vamos a ver, hemos visto desde la constelación del proceso de la gestión de las emociones, el poder alquimizarlas porque son las que verdaderamente construyen el proceso llamado vida. Y hemos estado haciendo este proceso varios meses con mucha gente y ahora abrimos el curso, que es como una especie de conclusión, aunque no lo hayan hecho los cursos anteriores. Es una conclusión muy interesante porque es un curso independiente en sí mismo y conlleva cosas muy simples como, por ejemplo, conocer y comprender el diseño de vida para activar la presencia. Esto es uno de los actos más interesantes de la manifestación consciente. ¿Por qué no funciona la manifestación consciente? Porque generalmente la hacemos desde el plano mental, no desde el plano presencial. El plano presencial es el plano donde estás completamente en tu presente, no solo en términos mentales, emocionales ni físicos, sino que también estás incluyendo la sensación de lo que llamamos nosotros el mundo sensorial externo y al mismo tiempo estás conectado con el mundo propiocepcional. ¿Qué es el mundo propiocepcional? El mundo de la percepción interna. Cuando tú puedes activar todos esos parámetros, estar aquí en mente, cuerpo y emociones, estar sensorialmente activo y a la vez sensorialmente percibiendo tu interior, tú estás en la presencia. En el acto de la presencia vamos a entender qué es lo que ocurre estar en el punto cero. La creación desde el punto cero, como decía varios autores antiguos como Neville Goddard. Vamos a hablar mucho sobre Neville Goddard porque es uno de los grandes olvidados también y es un gran manifestador consciente. Y vamos a hablar también de Drúmbalo Melquisedec, ¿no es cierto?, que es el que nos enseñó a la manifestación consciente desde el centro del corazón, o sea, activar el canal cordial, que es el que está conectado finalmente con tu coherencia. Entonces el tema es, no solo te vamos a ayudar a manifestar lo que quieres, primero vas a ver y entender qué es lo que realmente tu alma quiere. Es tan importante porque ¿qué es lo que hemos hecho en otros cursos? Hemos estado rompiendo los sistemas de creencias limitantes, nuestras percepciones de cómo está construida la realidad y que impiden que nosotros seamos nosotros mismos. Una vez que se va limpiando este canal y tú puedes entrar en esta como opción de ser tú mismo, de dedicarte plenamente a fluir, ¿no? Entonces empieza un proceso de generar primero una alquimia emocional. Te haces amigo de las emociones, habitas las emociones, no las evitas. Y luego que empiezas a entender que el proceso es habitar, integrar, soltar y trascender las emociones, todo esto queda absolutamente, como podríamos decir, este aparato tecnológico, biológico, espiritual, nosotros le hemos llamado el toroide, queda absolutamente despejado en su flexibilidad y flujo máximo, es donde empieza el proceso de la manifestación consciente. Y cuando digo consciente es porque empiezas a configurar la nueva realidad. Y configurar la nueva realidad es algo bien interesante porque configurar la nueva realidad no es solo el hecho mismo de entrar en el deseo de lo que quieres y tratar de plasmarlo allá afuera,
sino que configurar la nueva realidad es inventar nuevas formas de pensamiento. Inventar, crear nuevas líneas de pensamiento que finalmente son las nuevas líneas de tiempo. Aquí tengo una frase muy bonita, dice, plegarse para entrar a nuevos guiones usando la tecnología espiritual. Plegarse, plegarse. Es volver a ti para poder entrar en estas nuevas líneas de tiempo. Vamos a ver cuáles son las tecnologías para hacerlo, cómo manifestar desde el punto cero, cómo poder incluso entrar en procesos de generar hábitos que nos van a ayudar y acercar a aquello que queremos, como por ejemplo simular la ilusión. ¿Qué es la simulación de la ilusión? Actuar seriamente en esa nueva ilusión. Vamos a ver cómo uno, conectando con lo que desea, conecta también con aquellos recursos que necesita para atraer o llegar a esa realidad. Y entonces vas a empezar a simular, así como si fueras un actor, simular esa realidad para atraerla, magnetizarla y moverse, actuar en el tiempo-espacio. También es importantísimo entender que lo que estamos haciendo los seres humanos también es no solo el trabajo de la manifestación consciente como una especie de cosa abstracta que está ocurriendo en nuestra mente, sino que vamos a ver cómo podemos generar acciones que por similitud vibratoria van a generar ese proceso. El tema del programa es un programa de acompañamiento de 3 meses. Los vamos a comenzar la próxima semana, mañana a las 7 de la tarde. Así que aquellos que quieran integrarse no tienen ningún problema en hacerlo. También vamos a tener las clases grabadas para aquellos que no puedan verlo y lo pueden ver en diferido, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta por ahí, la gente que está ahí entrando en este live. Dice, hola, ¿dónde se consigue el libro en Madrid? El libro se consigue en todas partes a través de Amazon. Yo no lo estoy vendiendo en ninguna librería específica. El día 16, eso sí, en Barcelona vamos a tener un pequeño conversatorio íntimo para aquellos que quieran. Ahí voy a tener algunos ejemplares para que lo puedan adquirir en la librería Epsilon. Y vamos a hacer algo muy bonito porque en la librería Epsilon hay una historia muy linda sobre el libro con la librería Epsilon. La librería Epsilon es una librería de las más antiguas esotéricas de España. Y yo fui muy amigo de Joan Nuez, que fue el dueño de esa librería todo este tiempo. Y él fue uno de los grandes promulgadores, propulsores y generadores del libro. Y cuando yo tenía el libro listo, miren, es bonita la historia, estaba justo a punto de entregárselo. De hecho, le entregué el manuscrito, se lo mandé por mail a Joan, y unas semanas después él fallece. Entonces hay una historia bien interesante sobre el proceso. Es como lo que vamos a hacer también, no solo hablar sobre el libro, hacer una pequeña presentación el día 16 a las 7 de la tarde en la librería Epsilon, que queda en la Champla, en el Casanova. No recuerdo el domicilio en este momento, en la calle Casanova, pero lo que vamos a hacer también es una especie de... Yo quiero hacer un homenaje a Joan porque es un hombre muy especial que siempre estuvo ahí en una librería exquisita en su catálogo, de verdad, y con gente que realmente fue muy cercana en algún momento. Entonces, a la gente que quiera, el día 16 de julio en Barcelona. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre los cursos que vamos a hacer en Lima? Si lo ves esto en diferido, por favor pon ahí en los comentarios algunas preguntas y yo se las voy a ir contestando con toda tranquilidad. Y sobre el programa ya vamos a empezar mañana y bueno, un programa exquisito. Realmente estoy muy motivado por hacerlo. Así que
No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Muy bien, ya que no hay preguntas, voy a ir despidiéndome en este vivo y en directo desde Málaga. ¿Cuánto dura el curso? Son 3 meses. El programa dura 3 meses con una sesión a la semana de 3 horas. Una sesión que pueden verla en diferido también, no necesariamente al horario español, pero el horario es de 7 a 10 de la tarde en horario España. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la mejor actitud cuando no se encuentra una salida para que todo fluya? Ay, Ale, yo te lo voy a decir. La mejor actitud cuando no se encuentra una salida es el beneficio. Conectar con cuál es el beneficio de este proceso que está obstruido, que no tiene salida. Esto es uno de los temas más complejos. Y cuando digo el beneficio, digo una actitud positiva en donde yo me abro a la posibilidad de que mi mente pueda entender un proceso, pero a través del corazón. Entonces, ¿cómo se hace? Coge eso que te está causando esa no salida, colócalo en el corazón y atrévete a, respirando suavemente, a integrarlo. Cuando vayas integrando esta información a medida que respiras, con una actitud clara de preguntar interiormente al corazón, no a la mente, no metan al cerebro en esto. El cerebro es un ordenador, un computador muy pequeño. El cerebro solo sirve para cosas concretas, no sirve para despejar enigmas, y sobre todo enigmas existenciales, ¿no? Y tú respiras ese proceso, va a florecer el beneficio. Y cuando encuentres el beneficio, quédate tranquila, porque en ese momento el conflicto te empieza a soltar. Para ponerlo en forma práctica, la manifestación consciente es una habilidad que todos tenemos que transitar en algún momento de nuestra vida, porque de alguna manera nos mete en un proceso de apropiación frente a la vida. La manifestación consciente al principio sirve al ego y luego empiezas a ver y entender que crear cosas que no satisfacen tu frecuencia única, tu frecuencia vibratoria esencial, no te va a servir. Entonces llega un momento en que viene una gran decepción. Yo sinceramente estoy haciendo un poco el curso a los decepcionados, a los desilusionados, porque ya han pasado ese proceso de querer cosas, relaciones, experiencias para satisfacer al ego. La única satisfacción es la capacidad de lograr cosas, experiencias, relaciones que reflejen nuestra frecuencia esencial. El encuentro con lo que eres, el encuentro de ti mismo es el gran proceso. La manifestación consciente entonces empieza a adquirir una especie de libertad de movimiento en el holograma. Y empiezas a ver que todo puede fluir porque fluye desde tu intención interior. Y cuando la intención interior se alinea con el flujo de la vida, te das cuenta que eres uno. Entonces la manifestación consciente es de alguna manera la capacidad de manifestar lo que eres en el mundo. Y por eso es tan importante. Sirve al proceso evolutivo y desde esa conciencia uno puede entrar en espacios cada vez más íntimos. La manifestación consciente es en realidad hacerse consciente que estás manifestando todo el tiempo. Y entonces te vuelve una herramienta de autoobservación, una herramienta de presencia, una herramienta de posicionamiento amable frente a la vida. La manifestación consciente
te va a ayudar a entender el diseño amoroso que nos sostiene, que no es un diseño impositivo, no es un diseño de la voluntad, no es un diseño organizado desde una superestructura mental, sino que está organizado desde una superestructura del amor. La manifestación consciente es la capacidad de entender que el holograma, o lo que llamas vida, responde cuando respondes conscientemente a ella. La manifestación consciente es, de alguna manera, también la capacidad de adentrarnos a nuestra capacidad primaria que tenemos los seres humanos. Somos dioses creativos y hemos estado creando mundos, experiencias que a veces no están alineadas con nuestro propósito, con nuestra frecuencia esencial. La manifestación consciente entonces es la capacidad de volver y retornar a esa alineación y desde ahí co-crear belleza, verdad, bondad, volver a crear desde el arquetipo. Yo les tengo que contar algo. El ser humano generó una especie de experimento. Y el experimento es cómo es crear fuera del corazón de Dios. Ya lo hemos hecho, lo hemos cumplido. Hemos generado holodramas. Hemos generado un mundo tremendamente alejado de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. Ahora llegó el momento de retornar. Entonces la manifestación consciente también es el acto de retornar a la fuente y empezar a recrear el mundo. Lo vamos a recrear desde el silencio, lo vamos a recrear desde la conciencia, lo vamos a recrear desde un acto amoroso. Los manifestadores conscientes es lo que realmente la vida necesita en estos momentos. Co-crear, creando desde la fuente divina, es crear orden. Venimos a crear orden y a generar amor. Por eso estamos aprendiendo a ser manifestadores conscientes. Estamos recordando quién somos finalmente. Bueno, les mando un abrazo gigante. Ahora sí que sí me voy. Los veo. Ahí tienen a mi querida Málaga. Hermoso día de playa tuvimos hoy día. Un gran abrazo a todos y todas. Chao, chao. Que les vaya bien.